vamos a dar gracias en esta tarde, vamos a pedirle a Dios que nos permita entender su verdad y que en estas palabras que vamos a estar escuchando, no solo de mi parte, sino de la participación de cada persona que guste hacerlo, pues podamos eh, recibir lo que nuestras vidas necesitan el día de hoy, ¿no? Padre Santo, gracias porque te has manifestado a cada uno de nosotros y tu propósito y deseo es que cada uno te conozcamos, vengamos a creerte, a confiarte, al grado de permitirte que transformes nuestras vidas en la semejanza de Jesús. Gracias por cada persona reunida, por los que aún están por conectarse y los que verán este video en línea. Gracias por lo que hoy vas a hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues miren, en las semanas anteriores hemos estado hablando de un tema muy importante para cada persona, pero en particular para los varones, y es el tema de la provisión. Y en lo que hemos estado viendo, hemos sido introducidos a las palabras de Jesús en Mateo el capítulo 6, donde Él dice en el versículo 25, no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo qué has de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira a las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y tu Padre Celestial las alimenta. ¿No vales mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un medio metro? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero te digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más contigo, hombre de poca fe? No te afanes pues diciendo qué comeré o qué beberé o qué vestiré, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Creo que es importante para todos y en particular para los que no hayan estado con nosotros en semanas anteriores, que ocupemos unos minutos en entender el contexto que enmarca las palabras de Jesús. En primer lugar, Jesús está hablándole a una audiencia muy específica, y es la audiencia de las personas que pueden llamar a Dios papá. Y vamos a hablar de esto en detalle en unos minutos, pero ten eso presente. ¿Sí? Segundo, Él está hablando de la enorme diferencia
que hay en la existencia de personas que han venido a conocerse como hijos de Dios y que, por lo tanto, en esta relación de padre-hijos, pueden ver a Dios siendo el responsable de su provisión, lo cual es completamente diferente a sabernos hijos de alguien diferente que Dios. Y en la historia humana, y este es el contexto en el que Jesús está hablando, porque en la historia humana el padre de la humanidad, Adán, él vivió antes de su transformación negativa, él vivió una etapa de absoluta provisión, donde no tenía necesidades. Cuando él fue creado bajo la custodia y responsabilidad de Dios. Y la Escritura dice que Dios plantó un huerto, lo llenó de árboles, puso toda la provisión necesaria para que Adán y Eva, su mujer, pudieran tener todo lo que necesitaban y más. Y entonces Adán aprendió a trabajar no por necesidad de adquirir, sino por la responsabilidad de administrar la abundancia de la provisión que Dios le dio. Fíjate la diferencia. Entonces, en ese estado de provisión, él no conocía necesidades. Dios nos cuenta en su palabra que le dio la opción a Adán de permanecer así indefinidamente o de elegir desconectarse de esa existencia y conocer el mal. Y el abuelo de la humanidad decidió conocer el mal. Y cuando lo hizo, entonces Dios le dijo: las consecuencias de tu decisión es que ya no vas a vivir en esta provisión que yo te he dado, sino que ahora tú vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y obviamente esto es algo totalmente aceptado y conocido en la existencia humana. Todo ser humano vive bajo esas palabras y bajo esa regla. Pero precisamente Jesús vino a proveer con su propia vida, con el sacrificio de sí mismo, el camino por el cual cada persona podemos ser sacadas de esa existencia humana y traídas a algo muy superior a lo que Adán tenía. Porque Adán era una creación, una criatura de Dios, pero no disfrutaba de la naturaleza de Dios. Y Jesús vino para invitarnos a ser hechos hijos de Dios. Y entonces, dentro de esta invitación está incluida la provisión ya no del Creador a sus criaturas, sino del papá a sus hijos. Ahí tenemos a Juan Pablo y a Samuel, ¿no? Y hola Samuel, en el papel de papá, Juan Pablo sabe que él es responsable de ver por las necesidades de Samuel. Y en el papel de Samuel ni siquiera piensa en eso, sino en nada más: quiero esto, quiero aquello, me gusta esto. Y esta es la manera en que opera un hijo.
¿sí? Y entonces este es el contexto en el que Jesús nos está hablando. Y en semanas anteriores, y si tienes interés, en YouTube tenemos los videos de las semanas anteriores, donde hemos hablado de diferentes aspectos de este tema de la provisión de Dios para sus hijos. Pero lo crítico de tener claro esta noche es que hay esta enorme diferencia. Ahora, hay un concepto cultural muy arraigado que dice, pues todos somos hijos de Dios. Y tenemos que aclarar esto y desmentirlo. Porque en Juan capítulo 1, Jesús dice que a los que le recibieron, y eso es exclusivamente a las personas que deciden recibir a Jesús, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, te das cuenta que de parte de Dios Él quiere que todos le acepten como papá. Y una vez que alguien le acepta como papá, esa persona entra dentro del pacto de provisión del que Jesús está hablando aquí. Pero aquel que no acepta ser adoptado por Dios, ser hecho hijo de Dios, pues no corresponde, no tiene el derecho de hijo para recibir la provisión de su Padre. Y este es el problema de la raza humana, de manera muy básica, muy sencilla. Dios quiere adoptarlos a todos, pero Él no obliga a nadie. Y entonces nos corresponde a cada uno tomar la elección de recibirle o de rechazarle. Ahora, una vez que has recibido a Dios como tu Padre, entonces nos toca aprender a vivir dentro de esta relación. Y por eso Jesús dice varias cosas que vamos a ver en este día. En primer lugar, quiero invitarte, si tienes tu Biblia allí, a que veas en el versículo 9 de Mateo 6, las palabras de Jesús que establecen otra vez esta relación y la responsabilidad del Padre con sus hijos. Y dice, ustedes pues oren así: Padre nuestro. ¿Te das cuenta? Padre nuestro. Yo sé que la gente reza el Padre Nuestro, todo mundo sabe el Padre Nuestro, pero el hecho de repetir las palabras no quiere decir que has tomado la decisión de decirle a Dios: adóptame, te acepto como mi Padre, transfórmame en tu Hijo, porque eso es de lo que se trata, la adopción divina. Sin embargo, las palabras de Jesús son tan importantes porque Él es el Hijo de Dios de manera eterna. Y ahora está enseñándonos a platicar con Dios en una manera que nunca se había escuchado, que jamás nadie había imaginado, el poder hablar con Dios y llamarle papá. De hecho, los líderes religiosos de su tiempo, podemos ver en Juan capítulo 5, que cuando él habló de esta manera respecto a su Padre, ellos se enojaron con Jesús de tal manera que decidieron matarlo, porque al llamarse Hijo de Dios, dice ahí, se hizo igual a Dios. ¿Sí? Entonces, en el concepto religioso, esta relación padre-hijo
es una relación no entendida y en muchas ocasiones no aceptada. Pero para Jesús esto es a lo que Él vino, ¿sí? A invitarte a ser adoptado por Dios y transformado en su propia semejanza para que seas igual a Él. Entonces aquí entramos a estas palabras de Jesús, donde Él dice Padre nuestro. Ya no es nada más Padre mío, sino que ha extendido la familia de Dios y la ha abierto para que tú y yo podamos ser hijos también. Y entonces Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego, fíjate las siguientes palabras, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién hace Jesús responsable de proveer para sus hijos? Pues al Padre. ¿Sí? Y este es el principio, y luego habla de protección, habla de defensa, no nos metas en tentación, líbranos del mal, etc. Y entonces puedes ver que todo está basado en esta responsabilidad del papá con sus hijos. Si eso puedes entenderlo y tú ya te identificas como hijo de Dios porque le has aceptado, le has recibido como tu papá. Entonces lo que sigue ahora en las palabras de Jesús en este capítulo, que tiene muchísimas enseñanzas al respecto, es la transformación de tu perspectiva y de tu corazón con relación al dinero, a las riquezas, a las posesiones. Si quieres vivir la provisión de Dios en tu vida aquí en la tierra, a diferencia de la existencia humana, entonces tenemos que aprender las bases en las cuales esto nos es provisto. Y en el versículo ¿qué es? 19. Jesús dice, de Mateo 6, Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y escucha ahora la razón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará, ¿qué cosa? Tu corazón. Ok, entonces estas palabras de Jesús han sido usadas de muchas maneras. Entre ellas, la idea, voy a llamarle monástica, que interpreta esto humanamente y dice, bueno, entonces, si yo quiero agradar a Dios, no puedo tener ningún tipo de posesiones, porque eso es malo. Y luego hay, como eso, en todos los extremos, un montón de ideas. Pero Jesús nos está hablando de la razón, ¿sí? El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El Espíritu Santo dice en Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la naturaleza humana, que todos heredamos de Adán, es avara, ¿sí?
aunque no nos consideremos avaros, pero eso es lo que es natural al ser humano. Entonces Dios nos habla, Jesús nos habla de esta verdad, de algo que tiene que ser transformado en nuestros corazones para que podamos vivir la provisión de Dios. Y Él dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Bueno, fíjate la diferencia. Para que tú vivas la provisión de Dios, y estoy hablando no solamente de dinero, pero incluyéndolo, no solamente de cosas, pero incluyéndolas, porque Jesús habla claramente y dice, mi Padre sabe, tu Padre sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Entonces, Él nos dice, pero si tú te empeñas en estar enfocado en esas cosas, no vas a recibir la provisión de tu Padre. Porque estás entonces, como todo ser humano, conectado a las cosas que buscan hacer tesoro aquí en la tierra. Y eso te va a causar el que tú no puedas recibir ni entender lo que ya está preparado para que tú lo recibas y para que tú participes de ello de parte de Dios como tu papá. Entonces esto es un punto de transformación. Y cuando tú eliges decirle a Dios, estoy de acuerdo en que me limpies de avaricia. Y quiero decirte una cosa, quizá criticamos como avaros a los que tienen recursos, ¿no? Y no lo sueltan, ¿verdad? Esa es la idea del avaro que tenemos. Pero, ¿qué pasa con el que dice, yo no tengo nada, si yo tuviera yo sí daría? Pero cuando eso poquito que tiene le es requerido, tampoco lo suelta. ¿Te das cuenta? Pues se comprueba que la raza humana sufre del mismo mal. Y en todas las historias de provisión divina, que es a lo que Dios quiere traernos a todos de manera permanente, en todo lo que somos, vamos a ver que cada persona que ha vivido la provisión divina ha pasado por este proceso de ser confrontado con la avaricia en su propio corazón, y en aquellos que han elegido permitirle a Dios limpiarlos de avaricia, han entrado a disfrutar de la provisión divina. ¿Sí? ¿Quiere decir eso que no ahorres, que no tengas? No, no quiere decir nada de eso. El problema no está en que tengas, sino qué le hace a tu corazón eso que tienes. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice Jesús, donde está tu tesoro. Entonces, fíjate la diferencia con Jesús. Para Jesús su tesoro no es oro y plata y piedras preciosas y cosas y casas y demás. Su tesoro es la comunión que Él tiene con el Padre. Y todas las posesiones que Él tiene, y Él es dueño de todo lo que existe, Él no las ve como un tesoro, sino las ve como recursos para bendecir. Es un sistema de valores completamente diferente al sistema humano. Entonces, ser hechos hijos de Dios es permitir la transformación de ese sistema de valores en tu corazón.
y ser traído a la libertad, porque no es algo, por eso cuando hablamos de transformación, hablamos de algo que Dios tiene que hacer, porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿Sí? Cambiar mi sistema de valores para que ya el dinero y las cosas no tengan ese agarre, ¿verdad? Que es natural al ser humano, sino que puedan ser recursos para bendición de mi casa y las personas que Dios quiera bendecir conmigo, pues es una transformación bien poderosa que Dios opera y que te permite entrar a la prosperidad, a la abundancia de la provisión divina. Así que este es un punto importantísimo. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahora vamos al versículo 24, donde Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Otra vez, es un conflicto. ¿Te das cuenta? No, estas dos naturalezas no pueden coexistir. Y esta condición del corazón o permite que tú participes de la provisión de Dios para tu vida, o lo impide. Y puedes empezar a entender con esto que la provisión divina no está viendo, Dios no está viendo, le está echando ganas, pues vamos a ayudarle. Se ha portado bien, vamos a echarle. Se ha portado, vamos a quitarle. No merece. No tiene nada que ver con toda esa lógica humana. Tiene que ver con qué sucede en tu corazón. Para que puedas unirte a la naturaleza de Dios, que es rico en dar. Porque Dios es la fuente de todo. ¿Y a qué se dedica Él? A dar. Así que otra vez puedes ver cómo Jesús va directamente al meollo del problema que tiene que ser transformado en nuestras vidas, hablando de provisión, y lo lleva a los asuntos del corazón. Y entonces llegamos a la escritura que leímos en el versículo 25, donde él dice, por tanto, porque ya te expliqué todas estas cosas, te digo, no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo, qué has de vestir. Y empieza a explicarnos la lógica divina. ¿Sí? Ahora, Jesús no está diciendo, vuélvete un, ¿cómo se dice? Desentendido, desobligado, que no te importa nada, que bueno, pues si ando en harapos, si mi familia en harapos, está bien, no pasa nada, al cabo eso no importa. Él no está diciendo eso, al contrario. Los ejemplos que da son de abundancia. Porque él dice, mira, sobre la comida, ve a las aves del cielo, que no labran la tierra y no la cultivan, pero todas ellas comen. ¿Quién las alimenta? Mi Padre las alimenta. Entonces, ¿qué está diciendo? El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Véndenoslo o dánoslo. ¿Te das cuenta? Sí, yo ahorita que me está cayendo el 20, así como que
pues es un hijo, o sea, no quiero que se vea como muy humano, muy... Le está exigiendo a su papá que le dé de comer. O sea, es algo que él ya sabe que va a recibir de su papá, ¿no? Sí, yo no usaría la palabra exigiendo, sino que se sabe hijo y entonces se entiende la responsabilidad del padre con él. Y va al responsable a recibir de la fuente responsable su provisión. Entonces sería hacer responsable a su padre, ¿no? Saberle responsable. Y, pero entiende que, entendamos todos, que esta porción de hacer responsable a Dios conlleva estas transformaciones poderosísimas de las que Jesús está hablando. ¿Sí? Entonces, cuando Él dice no te afanes, está hablando de si Dios es tu papá, si ya estás en esa relación con Él, y si le has permitido, le estás permitiendo transformar tu corazón para que no se agarre de cosas, ¿sí? No esté en avaricia, no esté en concupiscencia, que es lleno de necesidades, no esté en deseos, no esté en todas esas cosas que son naturales a la raza humana, pero que son ajenos a la naturaleza de Dios. Entonces, si estás en eso, no te afanes por estas cosas. Y entonces Jesús dice, ¿no vales mucho tú más que las aves del cielo? Y si vales mucho, ¿no te va a alimentar tu papá? ¿Te das cuenta? Ahora, si tú tratas de sugestionarte y decir, bueno, entonces ya no me afano, ya no me afano, ya no me afano, eh, ten por seguro que esa fórmula no funciona. ¿Sí? Pero vamos a hablar de cómo se practica esto. Solamente vamos a ver los tres aspectos que menciona Jesús. Habla del alimento, habla del vestido y habla de la salud, porque dice, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, dice en el versículo 31, no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué vamos a entender por gentiles? Pues vamos a entender los seres humanos que no han recibido a Dios como su papá, que no pueden llamarle padre y que no pueden verse como hijos en un pacto con Él, donde Él se ha hecho responsable de tu vida y tú le haces responsable de tu vida, coincides en su responsabilidad. Entonces Jesús dice, deja de ser así, deja de verte solo. Eso es lo que le pasa a el 99.99% de la humanidad, de los varones en la humanidad. Bueno, ya estoy grande y ahora sí, tengo que valerme por mí mismo. Y eso es lógico humanamente. Pero todos hemos probado lo que es el afán. Todos hemos sufrido sus embates y todos hemos probado lo que es la avaricia y todos hemos probado lo que es la ira de no tener y que otros tengan, etcétera, etcétera. Ahora, para ser hechos hijos de Dios, tenemos que ser limpiados aquí adentro de todas esas cosas. Algunos hemos aprendido a valernos por nosotros mismos maliciosamente, ¿sí? Somos astutos para encontrar cómo aprovecharnos
de las circunstancias o de los demás. Tenemos que ser limpiados de todo eso. Porque a este papá no lo podemos engañar. Por eso es que Él está hablando de lo que hay en nuestro corazón, porque es allí donde Él está viendo. ¿Te das cuenta? No se trata de venir con Él y decir, es que vengo a contarte mis necesidades. Y la larga lista, Jesús de hecho aquí en este capítulo dice, cuando vengas con Dios, no hables mucho, Él ya sabe de qué necesitas. Pero Él está viendo tu corazón. Esta limpieza es la que hace posible que tú puedas empezar a recibir, no a pedir. ¿Sí? Porque si le creo a Jesús y Él dice, tu Padre ya sabe de qué tienes necesidad y Él te evalúa muy por encima de las aves a quienes Él alimenta todos los días. Yo les he mencionado que se han hecho estudios de lo que costaría alimentar a las especies de animales, ¿no? Y las aves son tan numerosas que toda la economía mundial, si tuviéramos que comprarles de comer, no alcanzaría todo el trabajo de la humanidad para generar alimento para todas las aves. Y si fuera nuestra responsabilidad alimentarlas, lo que haríamos es acabar con ellas. ¿Sí? Porque sería ilógico estarlas manteniendo. Pero te das cuenta de la capacidad de provisión de nuestro Padre. Es enorme. Entonces tú puedes estar en una condición donde dices, bueno, entonces ¿por qué a mí no me alcanza? ¿Y por qué yo estoy en aprietos? ¿Y por qué yo estoy...? Ok, bueno, Jesús nos está respondiendo, diciendo, a ver, mira, necesitas permitir esta limpieza que te lleve a sus palabras finales, que son la fórmula para recibir la provisión de Dios. En el versículo 32. Porque los gentiles. 33, perdón, donde dice, aquí está la fórmula, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Que fíjate, quiero invitarte a que te veas ante el espejo de estas palabras, ¿sí? Tú conoces tu situación personal, familiar, y tú puedes decir, ok, a ver, aquí tengo todo lo que hay que pagar, todo lo que hay que comprar, todo lo que hace falta, todo lo que quisiéramos poder tener y disfrutar, ¿no? 4 grupos. Entonces, estoy haciendo mi parte, decimos, estoy trabajando, estoy buscando empleo, en fin, lo que sea. Y no veo claro. Y Dios nos habla y nos dice, mira, si tu reacción a las necesidades o a los deseos de tener los dos grupos es que te afanas, pues tu corazón entonces está sirviendo a la riqueza, porque te conectas directamente a eso y tu bienestar depende si tienes o no tienes, si tus gustos se están realizando o no. Entonces, en ese estado, tu corazón está allí, tu corazón no está en Dios. Cuando Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, está diciendo, si te dejas limpiar y transformar,
Entonces, ante estos cuadros de asuntos que hay que atender, tu corazón va a dar gracias. Tu corazón va a descansar en lugar de afanarse. Porque al saberte hijo vas a decir, Padre, gracias, porque estas cosas que tengo que pagar, tú las conoces y vengo como tu hijo a recibir lo que es el pan de cada día. Y estas cosas que me gustaría tener, las pongo aquí contigo, pero quiero que ninguna de ellas gobierne mi corazón. Y empiezo a dar gracias. Mi enfoque no está en tener o no tener, sino en ser hecho hijo. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios no es hacer cosas para Dios primero y luego hacer las tuyas, sino es que tu corazón ya no responda humanamente a las cosas y a las situaciones, sino que responda a Dios como tu Padre. Estas son las condiciones necesarias para que la provisión de Dios se haga real en tu vida. Y la realidad divina es que Dios, como tu papá, ha preparado y ha provisto más de lo que te puedes imaginar en todos los aspectos. Pero hay una escritura muy importante en Gálatas el capítulo 4 que nos explica por qué no podemos participar de toda esa provisión. Y dice así, mientras el heredero, fíjate, heredero, está hablando de Dios como papá, y de ti y de mí como hijos, si le hemos recibido como papá, somos herederos. Entonces dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es dueño de todo. Y esta es una condición en la que muchísimos nos encontramos porque no crecemos en la vivencia de ser hijos de Dios. Nuestro ser no funciona divinamente. Y entonces, si mi corazón no funciona en acuerdo a lo que Jesús me está enseñando, pues no puedo participar de la provisión de Dios. No plenamente. Y aquí está entonces el por qué Jesús nos explica todo esto que hemos hablado en este día. Primero es qué pasa en tu corazón. Permítele a Dios cambiar eso de avaricia a libertad completa para poder dar. Voy a darte un ejemplo. Y este es el ejemplo de una viuda, y luego vamos a ver eso mismo repetido en diferentes maneras. La situación de esta viuda es que había una sequía que se había prolongado por años en la tierra, en el tiempo antes de los congeladores y refrigeradores y la comida procesada. O sea, todo el mundo comía del campo. Y si no había, no había. Entonces se habían acabado los granos, se había acabado todo y no había agua. Y ella de su despensa había llegado a un puño de harina y un poquito de aceite para hacer una tortilla, una torta.
Y era su última comida y la había designado como el último pan que iba a comer con su hijo, y había resuelto en su corazón, después de esto vamos a morir de hambre. Entonces ella había estado clamando a Dios, y la provisión de Dios viene a ella por medio de este hombre llamado Elías. Él era profeta de Dios. Pero mira cómo viene la provisión. Elías viene y le dice, ¿qué haces? Y ella le cuenta, pues estoy recogiendo unas varitas para cocinar la última torta de pan, porque mi hijo y yo ya llegamos al fin y esto es lo que vamos a comer finalmente. Y Elías le dice estas palabras. Le dice, dame a mí de comer primero, porque vive Jehová, que no se acabará la harina ni disminuirá el aceite hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Ahora fíjate, la condición humana haría imposible que esa mujer le diera a un desconocido el último bocado y acelerara la muerte por hambre suya y de su hijo. Pero allí es donde ocurre esta transformación en su corazón, ¿sí? Ella entra a lo que Dios llama fe, creerle a Dios. Porque ella le dice a Elías, a la palabra que me has dicho, voy a ser responsable a Dios de su palabra. Voy a darte a ti de comer primero. Entonces toma toda la harina, pone todo el aceite. Humanamente hablando, ya se acabó todo. Hace la torta, la pone a cocer. Y Elías le dice, ahora haz para ti, para tu hijo. Se voltea y está un puñado de harina, un poquito de aceite. Hace otra torta y sigue haciendo tortas, y esa mujer se convierte en una panadería en tiempo de hambre. ¿Me entiendes? Porque por todo el tiempo que siguió la sequía, ese puñado no se multiplicó en costales. Ese poquito de aceite no se volvió barricas de aceite. Pero no cesó. ¿Sí? No dejó de estar allí. No había manera de acabárselo. Entonces, esto es como Dios opera. Es completamente diferente a la manera de operar humana. Y por eso Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Fiel, ¿cómo eres fiel en lo poco? Pues es el ejemplo de esta viuda es tan extremo que puedes ver que ese poco era su todo. Hubo otra viuda en los días de Jesús que pasó a dar su ofrenda al templo y se puso en línea porque la gente venía y la costumbre era que los ricos pasaban y competían a ver quién daba más, ¿no? Y esta mujer tenía un peso. Vamos a usar eso como ejemplo, un peso, una moneda de un peso. Y entonces pasó y puso su peso. Y Jesús les preguntó, ¿quién creen ustedes que dio más? Y obviamente entre todos empezaron a pensar, pues déjame ver. Pues creo que fue aquel amigo que dio tanto, ¿no?
Y les dijo, están equivocados, porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer puso todo lo que tenía. Y es una enorme lección de cómo Dios nos transforma, ¿sí? Porque Él no está viendo cantidades, sino está viendo porcentajes. Por eso Jesús, repito, dice, el que es fiel en lo poco, el 100% del que no tiene nada es tan grande a los ojos de Dios como el 100% del que tiene mucho. Porque el asunto no es cantidades, sino qué pasa en el corazón. Entonces, en tu propia vida, en mi propia vida, cada uno, tenemos que estar claros en este sistema económico al que ahora pertenecemos como hijos. Y tenemos que empezar el proceso de permitirle a Dios transformar nuestro interior. Yo quiero invitarte en esta tarde a que le permitas a Dios hacerte ver lo que Él ve en tu corazón. Y donde lo que hemos hablado hoy choca y rebota y hace ruido, sé transparente con Él, porque Él ya sabe dónde tu corazón se atora, dónde se te hace difícil, dónde no crees. Todo eso lo tiene clarísimo. El propósito de hablarnos su palabra es hacernos la invitación a decir, mira, quiero que vengas a participar de la abundancia que es mía, pero tienes que permitirme limpiarte de avaricia, limpiarte de temor, limpiarte de los conceptos que no son compatibles con la verdad divina. Y conforme estés dispuesto a caminar estos pasos, entonces vas a ver, vas a comprobar en tu propia existencia la capacidad de Dios como tu papá para hacerte prosperar. Y es que definitivamente esa es la llave o la clave para poder conectarse a la provisión divina, ¿no? Porque es muy diferente participar de la provisión de Dios, de la provisión divina, a yo querer mi propia provisión, ¿no? Como dice, creo que Santiago, buscar mis propios anhelos, que está muy de moda ahorita, ¿no? Lucha por tus sueños y échale ganas y triunfale. A participar de lo que fue proveído para mí, ¿no? Y nunca voy a poderme conectar a esa provisión que fue preparada para mí si antes no trabajo y le permito al Espíritu Santo que trabaje en esas áreas que estás mencionando, ¿no? Y que menciona Jesús. Ser limpiado de mi vieja naturaleza para entonces, despojado de mí mismo, muerto de mí mismo, poder recibir lo que está en la mesa, ¿no? Que muchas veces lo que está en la mesa, por lo menos a mí me ha pasado que se pelea con lo que está dentro de mí y no lo quiero, ¿no? Y lo acabo de vivir, por ejemplo, ahorita en el súper, de tantas cosas que Dios me ha hecho libre, que yo creo que me ahorré una buena lana, ¿me entiendes? De no comprar cosas que ni necesito. Pero al estar escuchando la provisión, o sea, al estar escuchando en mi espíritu la provisión de mi Padre, entonces me conecto con lo que fue preparado y puesto para mí en un tiempo presente, ¿no? Porque
Dios me está sacando del pensamiento mágico, ¿no? O místico, de que boom, va a aparecer y ciertamente en mi vida he vivido experiencias en donde recuerdo muy bien una tarde que en casa no había alimento, íbamos en un lugar uh, muy pequeñito en la ciudad de Villahermosa, y me acuerdo que nos pusimos a orar y pensar qué hacíamos, y me acuerdo que alguien llega y toca la puerta y era una despensa completa, sandías, papayas, fruta, comida para aventar para arriba, ¿no? Pero también me ha pasado cosas como las que viví ayer, ¿no? En donde de repente cosas que yo no escogería típicamente para alimentar este cuerpo fueron puestas en mi conversación con Abba, ¿no? Entonces pude participar de lo que ya estaba puesto ahí, ¿no? Y así con un montón de cosas más, o sea, en etapas de mi vida que recuerdo donde, y creo que escuché una vez a Ramón comentar de eso, a Marco hablar de eso, incluso Juan Pablo lo comentó este domingo, ¿no? Se me quedó grabada la frase de Juan Pablo: mis obras están siendo destruidas delante de mis ojos, ¿no? Ramón y Marco han mencionado momentos en su vida, tú has compartido conmigo, ¿no? No es que estábamos sacando la lana, pero en carretas, man. Pero era cuando peor me vestía, ¿no? O era cuando, decía Ramón, cuando más broncas tenía en la familia y mi matrimonio estaba por los suelos y o sea, de los momentos que he paseado mis propias carretas, no sé en dónde ha quedado todo eso, te lo juro, te lo prometo, es una locura, pues, ¿no? Pero al ser hecho libre de estas concupiscencias, de mis propios deseos, de las cosas que yo anhelo, de satisfacer mis propias necesidades, entonces eso me permite ser libre de todo lo que me impide participar de lo que ya ha sido puesto en la mesa para mí, ¿no? En un contexto totalmente palpable y real. Por lo menos ha sido para mí, ¿no? Es como yo entiendo o estoy recibiendo esto que estamos platicando, ¿no? Gracias, Iván. Pues fuera de fe, que es creerle a Dios, no hay comprobación. Pero esto que comentas, Iván, y lo que vemos en la vida de la viuda, lo que vemos en la vida de Pedro, de Juan, de Jacobo, ¿qué pasa con ellos? Pues que ellos tienen su negocio de pesca, ¿no? Jesús viene, les habla y les dice: vengan, síganme. Y eso implicó para ellos desconectarse y creerle, decirle: ok, vamos a donde tú digas. Y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, esta transformación nos toca a todos. No todos vamos a ser llamados a dejar nuestro trabajo, pero todos vamos a ser pasados por la confrontación con la avaricia que hay en nosotros, con el afán, con el temor, con las diferentes concupiscencias o deseos corruptos que hay en nosotros, para ser limpiados de ellas, porque esas cosas impiden que disfrutemos de la provisión que como a hijos nos corresponde. Y todos vamos a ser enseñados a despojarnos, a desprendernos de las cosas en las que hemos tenido nuestra seguridad, para poder descubrir que no las necesitamos como hijos. ¿Sí? Que tenemos un solo proveedor,
y ese proveedor es fiel. Puedes ver esto en la vida de Abraham. Abraham era un hombre bien acomodado, con posesiones y demás. Y para entrar a la provisión de Dios, Dios le dice, sal de tu tierra, tu parentela, y ve a donde yo te voy a mostrar. Sí, otra vez, ves el desprendimiento, el desarraigo que tiene que haber en el corazón. Entonces, Abraham se le llama el padre de la fe porque en su caminar, él aprendió a creerle a Dios y el producto de eso en el ámbito de bienes y de el testimonio que está en la Escritura es que Dios le hizo el hombre más rico de todo el Oriente. Imagínate eso. Bueno, si estoy lleno de avaricia, yo quiero eso para satisfacer mi avaricia. Pero a la hora que se me dice, pues sí, por supuesto que puedes tenerlo, pero primero vamos a limpiar esto que está en ti. Allí viene la parte crítica. Y por eso yo creo que es importantísimo lo que estamos escuchando el día de hoy. ¿Quién más quisiera comentar al respecto? Adelante, Amil. Buenas noches. Bueno, a mí la palabra que me retumba así ahorita mucho en la cabeza es la que dice que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por bueno, Él me ha mostrado esa situación, ¿no? O sea, cuando de pronto uno está y Dios no está cimentado en el corazón, el primer lugar que uno pone pues es el dinero y no lo que Dios nos ha dado, como primero honrarlo, como pues siendo pues un buen esposo, un buen padre, si en el caso de que seamos empresarios, pues ser un buen patrón, ¿no? O sea, honrarlo con todo lo que hacemos, ¿no? Pero cuando tenemos en primer lugar el dinero, siempre vamos a buscar el beneficio propio, como cuando le dijo le dijo el rico a Jesús que ya había hecho tantas obras buenas y que qué más tenía que hacer para qué, pues para agradarlo. Le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Ahí quedó en jaque mate porque se fue triste el rico. Y eso que menciona, a mí me toca la parte del desprendimiento, ¿no? Porque yo creo que cuando buscamos a Dios tenemos que pasar esa parte dolorosa. Bueno, en lo personal, pues yo ya lo he vivido y creo que lo sigo viviendo porque pues Dios nos sigue limpiando. El desprendernos de nuestra dependencia, a la comodidad, al dinero, a lo que yo quiero. Entonces, en la medida que estamos buscando a Dios, esa parte del proceso lo tenemos que vivir, yo creo que a fuerzas, pues, porque pues lo que nos está compartiendo de que Dios nos tiene pues todo ya en la mesa, ¿no? Y que no nos afanemos, pero eso no es fácil, sino que es un proceso, pero es en la medida que vamos buscando de Dios, que vamos dando prioridad. Antes de pronto la prioridad a esta hora era ir a la iglesia o hacer un negocio. Pues antes era, ¿sabe qué? Me voy a hacer un negocio. Ahorita ya uno lo considera, realmente vale
necesito ese negocio, o sea, porque antes el afán era dinero, 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 ahorita no, porque ya Dios nos pone en un equilibrio y uno ya pues es el Espíritu Santo, ¿no? Redarguye, bueno, pues hay que tener un equilibrio en la vida, ¿no? Pero es un proceso. En lo personal, pues Dios me ha ido mostrando eso y pues de pronto alguna deuda nos quiere jalar para afanarnos, pero pues bueno, uno tiene que retomarlo en oración y ponerlo en manos de Dios y es el proceso, pero pues siento que en la medida que sigamos buscando a Dios, Él va a arrancar y desarraigar ese afán y esa dependencia y vamos a pasar a otra necesidad. Bueno, es mi opinión, ¿no? Muchas gracias, amigo. Gracias. Efectivamente, me encanta que el Espíritu Santo te haya dado ese testimonio de la vida del joven rico, ¿no? Para establecer cómo hay una constante en la vida de todos. Entonces, este muchacho no vino necesitando comida o necesitando vestido, porque tenía abundancia de recursos humanos, ¿no? Pero ¿dónde estaba su corazón? ¿Te das cuenta? ¿Y qué ve Dios? Dios ve el corazón. Pues él viene presumiendo que él ha cumplido con la ley, y Jesús va al meollo del problema y dice, pues perfecto, si has cumplido con todo, qué bueno. Ahora debe serte muy fácil, si tú has cumplido con todo, entonces debe serte muy fácil soltarlo todo, ¿verdad? Para que seas libre de poder vivir ahora en la provisión exclusiva de Dios. Y ahí puso al descubierto la condición del corazón del joven. ¿Sí? Él estaba completamente trabado en sus posesiones. Ahí estaba su corazón, ahí estaba su tesoro. Y Jesús lo expuso, ¿no? Lo sacó a la luz de los ojos del muchacho. Entonces, cuando Jesús dice lo que tú mencionabas, hermano, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. No solo hablaba de personas que tienen muchos recursos, sino de esta condición del corazón. Porque igual el que tiene 10 pesos y ahí está su corazón, no puede soltar eso que lo tiene atado. Y entonces esta es la razón por la que hoy se nos está dando a todos esta invitación, ¿verdad? De parte de Dios, de decir, déjame mostrarte lo que hay en tu corazón, déjame limpiarte, hacerte libre de esas ataduras, para que puedas entrar a participar de la herencia, de la riqueza de los hijos. Y es maravilloso, ¿no? Muchas gracias, hermano, por esos comentarios. ¿Alguien más quiere comentar? Ramón, adelante. Hola, buenas noches. Viene a mi mente, a mi espíritu, pues las experiencias en las que papá nos ha metido a Fabiola, a mis hijos y a mí. Algunas ya las conoces, Cris. Y haciendo ahorita un recuento, ¿no? Una ocasión que estábamos en una situación de escasez muy dura, vienen unos hermanos, hijos de Dios, bellísimos, que estaban pasando igual por una situación igual de dura que nosotros, a nuestra casa, y estábamos platicando, y mi esposa recibe de papá una palabra.
le dice papá a mi esposa, dales lo que tienes en el congelador. No habíamos ido al súper y mi esposa pensó dentro de sí, no, pues nada más tengo un paquetito de pescado, me va a dar pena sacar eso. Y Dios insiste y le dice, dale lo que tienes en el congelador. Y seguíamos platicando con estas personas. Y mi esposa dice, pues Dios, vamos a darle lo que hay en el congelador. Y cuando mi esposa abre el congelador, estaba repleto de comida. Repleto, casi mi esposa cae de rodillas delante del congelador, casi. Había paquetes de fresas, había carne, había pescado, había yogur para niños, porque ellos tienen una niña. Wow, había cosas que no nos habíamos imaginado que iban a ver. Y como dices, no era en ese momento para nosotros, era para ellos. Entonces mi esposa agarró las bolsas y empezó a sacar y les dio todo lo que había en el congelador. Fresas, no, una cosa impresionante. Se van y ya en la noche le mando un mensaje esta hermana a mi esposa y le dice, muchas gracias porque ni siquiera tenía yo para darle a mi hija el desayuno para ir mañana a la escuela. De veras, fue maravilloso eso que hizo papá. En otra ocasión, mi hermano me invita a orar a su iglesia y voy y pasan ahora sí que la canasta de la ofrenda y me dice mi hermano, dalo, toma, da. Y di un billete que yo traía, mi único billete que yo traía, lo di. Y en la noche, cuando paso al cajero para retirar dinero y saco mi cartera para sacar la tarjeta, veo exactamente el mismo billete. Un billete de la misma denominación que había dado en la mañana. Y cosas como esa, testimonio, mi madre me ha dado testimonio de que le ha aparecido dinero en la cartera. y wow, cosas como lo que te comentaba en un mensaje, ¿no? De que a raíz del padecimiento que tuve, no había yo podido darle mantenimiento al jardín de la casa de ustedes y el pasto ya estaba bastante alto y ya mis hijos no los dejaba yo salir, no hubiera habido algún animal ahí, ¿no? Y una noche platicando con unos vecinos con los cuales casi no platicamos, sí nos saludamos, pues sale el tema de los jardines de nuestras casas, ¿no? Y le comenté, pues yo no he podido dar el servicio por un pequeño problemita que tengo en la espalda. Y me dice, no, pues mañana te lo mando a podar, yo tengo un trabajador. Y cuando veo a la mañana siguiente, él me toca la puerta, le dice a su trabajador, yo voy a salir, dice, pero te encargo que vayas por mi podadora, le dice, y le podes el paso aquí a mi vecino. Cuando él ya se iba, le digo, oye, ¿y cuánto va a ser? ¿Cuánto le voy a dar al trabajador? Y me dice, no, yo ya le pagué su semana. Y de veras el trabajador se esmeró, sacó todo el pasto, bolsas gigantescas de pasto, y sacó la basura que teníamos y todo, y pude esa tarde jugar con mis hijos en el jardín. Otra situación, esto que pasé, que tú conoces, Cris, cuando me empiezan a decir que no, pues que hazte este estudio, no, que vale 6,000 pesos, que hazte este otro estudio, vale tanto, y la resonancia magnética, tú has de saber cuánto cuesta, ¿no? Un dineral, me costó 500 pesos, y una persona de la que yo menos me esperaba,
aportó dinero, se lo dio a mi esposa. Y cosas como esas que papá nos ha ido dando. Y lo último fue, bueno, para no hacerla tan largo, y espero que sea de bendición esto que estoy diciendo. Estábamos orando una mañana, mi esposa y yo, y ella estaba orando y le dice a papá: te pedimos por nuestras finanzas. Y de inmediato el Espíritu Santo le corrige la plática, la oración a mi esposa, y le dice: no, te doy gracias por tus finanzas operando en nosotros. Y después de que mi esposa ora de esa manera, el Espíritu Santo nos habla y nos dice: cuando tú oras por tus finanzas, pones una barrera entre las finanzas y los recursos de Dios y los tuyos. Te independizas, no vives en uno con Dios. Y me acuerdo de esa parte donde el Espíritu Santo dice: pides y no recibes porque pides mal. Y a partir de ese momento, mi esposa y yo damos gracias por las finanzas de Dios operando en nuestras vidas. Y testimonios como esos, que de veras estamos gozándonos. Porque aun cuando cometemos esos errores de mal orar o de tantas cosas, papá viene en amor y nos corrige. Y nos va guiando poderosamente. Y lo último, para no hacerlo tan largo, antes de que me detectaran esta situación que operaban en mi columna, yo iba a recibir un pago muy fuerte, que ya lo habíamos negociado. Nuestros clientes iban a recibir un pago muy fuerte, de lo cual un porcentaje iba a ser para un servidor. Y de repente nos dice el demandado: no, nos bajó una cantidad muy considerable, y le dijimos: no, pues no hay arreglo, seguimos en el pleito. Y viene la situación esta de mi espalda, de mi columna, y yo decía: ay Dios, ¿qué onda con esto, no? Y Dios me dijo: yo lo detuve para que en medio de esta situación no dependieras de tu recurso, sino de mis recursos, que son vastos, no tienen límites. Y de veras, espero sea de edificación para mis hermanos que estamos escuchando esto. Y hoy, platicando con un hijo de Dios hace un momento, igual tocó el mismo tema, ¿no? De cómo Dios no te promete darte dinero, te promete enriquecerte. Y en muchas ocasiones creemos que las riquezas de Dios son, hablamos, no es como bien dices que Dios esté peleado con el dinero, de ninguna manera. Pero a veces creemos o abaratamos la bendición de Dios a los pesos o a los dólares. Y es más, mucho más que eso. Y de veras le doy gracias a nuestro Padre por la palabra que puso en tu espíritu para cada uno de nosotros. Es lo que quería participar. Gracias, Ramón. Pues en la vida de Ramón podemos escuchar el mismo testimonio, ¿no? Y creo que el Espíritu Santo ha sido clarísimo, y sé que tiene una aplicación personal a cada una de nuestras vidas. El hecho de que me se ha dado este honor de compartir esta palabra y de participar con ustedes en esto, no me hace exento de esta escuela. De hecho, en mi vida ha sido una escuela bastante intensa por muchos años, y de ninguna manera puedo decirles yo ya me gradué, ¿verdad? Pero sí puedo decirles, hay una enorme diferencia entre el tiempo en que Dios empezó a hacerme ver
mi propia avaricia, mis afanes, confrontar todos estos engaños en los que uno existe y donde vivía de mis esfuerzos y de mis metas y de mis logros y de mi, como dijo Iván, ¿no? Pues hay una escritura terrible donde Dios habla de lo que pasa cuando Él no está prosperándonos y dice que vamos a echar en costales, pero todo se le va a salir al costal, ¿no? O sea, tú le vas a echar un costal sin fondo. Y hemos vivido esas etapas donde trabajas y ahora sí vamos a ganar y todo parece ir viento en popa y se esfuma. Todo eso por X y Z razón. Y vivíamos en un contexto de logros, de merecer, de méritos, ¿no? Y de negociar la bendición de Dios. Bueno, si yo hago esto para ti, tú haces esto para mí. Todo eso tiene que acabarse aquí, en el corazón. Y quiero terminar esta noche diciéndoles por qué. Jesús explica en Juan el capítulo 17 y en Juan el capítulo 5 una verdad enorme sobre los hijos de Dios. Hablando de sí mismo dice él lo siguiente: todo lo que es del Padre es mío. Quiero que pienses en eso un poquito. Sí, el concepto humano de Jesús es que Él se dejó todo para hacerse un pobretón aquí en la tierra, ¿no? Y el concepto de Jesús es, Él vino a lo suyo. Pues cuando yo llego a mi casa, yo sé que ahí la ropa que está ahí es mi ropa, la comida que está ahí es mi comida. ¿Te das cuenta? Es mío. Entonces, no voy a mi casa y llevo mi tacate, ¿no? No voy a mi casa y me llevo una maleta para ver con qué me he visto. Es que en mi casa tengo todo. Jesús vino a esta tierra sin nada porque esta tierra es suya. ¿Te das cuenta? Todo es suyo. Entonces, al añadirnos, al invitarnos a ser sus hermanos, a compartir su herencia contigo y conmigo, tenemos que ser sacados de esta condición humana donde cada quien tiene lo suyo, ¿sí? Y cada quien envidia lo del otro, para ser hechos libres y poder empezar a participar de ser dueños de todo. Pero lo que no le pasa a Jesús es que siendo el dueño del todo se vuelva déspota, se vuelva abusivo, se vuelva egoísta. ¿Te das cuenta? Eso no existe en la naturaleza de Dios. Todo lo contrario. A más abundancia, más dádiva. Y por eso Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Así que en tu meditación con el Espíritu Santo y con Abba, nuestro Padre, en estos días que siguen, recuerda que estás en el proceso de elegir, ¿sí? Entrar a participar de la herencia que como hijo te corresponde, permitiendo la limpieza de tu ser, de todo lo que estorba el que tú puedas participar, aprendiendo a desprenderte para que en ese desprendimiento seas hecho libre y puedas empezar a fluir con Dios en lo que Él tiene preparado para ti. Y en tu vida se manifieste la provisión de un Padre fiel, de un Padre abundante, de
de un Padre glorioso. Vamos a dar gracias esta tarde por esta palabra y por lo que ella va a hacer en nuestras vidas. Padre, cada uno de nosotros estamos clarísimos en que si tú no operas la transformación necesaria en nuestro corazón para entrar a participar de algo tan desconocido, tan extraño a la naturaleza humana como es vivir siendo provistos por ti de manera absoluta y participar con Jesús de ser dueños de todo lo que es tuyo, pero no en la condición humana, sino en la naturaleza divina. Estamos claros en que esto es algo que tú tienes que hacer en nuestra vida, porque no hay manera que podamos lograrlo en nuestro esfuerzo. Pero nos estás invitando a creerte, a confiarte y a permitirte realizar esta transformación del corazón que nos libere de avaricia, que nos libere de temor, que nos libere de afán, que nos libere de envidia, que nos libere de ira y de todas las cosas humanas que esclavizan el corazón para poder ser hechos tus hijos. Gracias porque eres poderoso y fiel para no hacernos una invitación en vano, sino que lo haces con el propósito y la intención de cumplir tu promesa en nuestras vidas si te lo permitimos. Gracias por los abundantes testimonios que han sido tan claros esta noche de cómo tú eres fiel y que en efecto nos llevas a desprendernos de nuestra seguridad humana para que podamos entrar a la seguridad divina. Gracias por lo que continuarás haciendo en cada vida, conforme te lo permitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues varones, vamos a permitirle a Dios hacer esto realidad en nosotros. Bendiciones. Adiós.